En este vídeo veremos que cuando operamos dos lenguajes incontextuales con ciertas operaciones conocidas, el resultado es nuevamente un lenguaje incontextual. Empezamos viendo que los lenguajes incontextuales son cerrados por unión. Es decir, que si hay gramáticas para dos lenguajes, entonces también existe una gramática para su lenguaje unión. Para convencernos de esto, sea G1 una gramática que genera L1, G2 una gramática que genera L2. Sin pérdida de generalidad, suponemos que G1 y G2 no comparten variables, ya que en caso contrario, podríamos renombrar adecuadamente las variables de una de ellas manteniendo el lenguaje generado. Para construir una gramática que reconozca la unión de los lenguajes de G1 y G2, definimos esta operación, que denotamos abusivamente con el símbolo de unión, aunque debe quedar claro que esto no es la unión de conjuntos, sino una operación sobre gramáticas que da como resultado una nueva gramática. La gramática unión tiene las variables de ambas gramáticas más una variable nueva que será el nuevo símbolo inicial. La gramática unión tiene también los terminales de ambas gramáticas y las reglas de ambas gramáticas, más una nueva regla que hace que desde S se pueda generar o bien el lenguaje generado desde S1 o bien el lenguaje generado desde S2. De este modo, desde S es posible generar vía S1 el lenguaje L1 y vía S2 el lenguaje L2. Así pues, queda claro que estamos generando la unión de ambos lenguajes. Recalquemos que esto es la operación unión de gramáticas, que da como resultado otra gramática, y esto es la clásica unión de conjuntos de palabras. En cambio, los lenguajes incontextuales no están cerrados por la operación de intersección. Por ejemplo, no es difícil encontrar gramáticas para estos dos lenguajes. Sin embargo, su lenguaje intersección no es incontextual, como veremos más adelante en el curso. Los lenguajes incontextuales tampoco están cerrados por complementario. Si lo estuviesen, como que la intersección se puede definir en términos de complementarios y uniones, entonces la intersección también sería una operación cerrada para lenguajes incontextuales, cosa que ya hemos comentado que no es así. Los lenguajes incontextuales están cerrados por concatenación, es decir, que si hay gramáticas para dos lenguajes, entonces también existe una gramática para su lenguaje concatenación. Para convencernos de esto, procedemos de forma totalmente análoga al caso de la operación de unión. La diferencia está en que ahora, desde el símbolo inicial de la gramática, generaremos la concatenación de S1 con S2. De este modo, desde S podremos generar todas las palabras que se obtienen concatenando una palabra de L1 con una palabra de L2. Así pues, queda claro que estamos generando el lenguaje concatenación de L1 con L2. Recalquemos nuevamente que esto es la operación de concatenación de gramáticas que hemos definido y que da como resultado otra gramática. Y esto es la concatenación de lenguajes que definimos a principio de curso. De forma similar, nos podemos convencer de que los lenguajes incontextuales están cerrados por la operación estrella. Es decir, que si hay una gramática para un lenguaje, entonces también existe una para su lenguaje estrella. Si tenemos una gramática para un lenguaje L, basta con añadir un nuevo símbolo inicial S' y desde él generar la concatenación de 0 o más S's. De este modo, podremos generar la concatenación de 0 o más palabras de L, obteniendo así L estrella.
Los lenguajes incontextuales también están cerrados por la operación de reverso. Es decir, que si hay una gramática para un lenguaje, entonces también existe una para su reverso. La gramática reverso se obtiene simplemente manteniendo las mismas reglas que teníamos antes, pero haciendo el reverso de sus partes derechas. En este caso, quizás no se vea tan claro que esta nueva gramática genere el reverso. Vamos a intentar justificarlo. Argumentamos algo más general, que es que desde cada variable se genera el reverso del lenguaje que se generaba antes. En realidad, basta con comprobar esta inclusión. Esto es porque, si aplicamos dos veces la operación de reverso sobre una gramática, volvemos a obtener la gramática inicial, ya que simplemente estamos haciendo el reverso de las partes derechas de regla. Así pues, la inclusión contraria viene implicada sustituyendo aquí y aquí la G por G a la R. Veremos, pues, que si una variable genera una palabra W con G, entonces genera el reverso de W usando G reverso. Lo vemos por inducción sobre el número de pasos aplicados desde X. Aquí explicitamos el primer paso y los siguientes. Alfa 1 hasta alfa k son los símbolos de la parte derecha de regla, que pueden ser variables o terminales. Desde cada alfa i tenemos una subderivación en una subpalabra w sub i con menos pasos de reemplazo. Por hipótesis de inducción, desde alfa sub i se puede generar el reverso de w sub i, usando g reverso. Por tanto, también tenemos esta derivación usando g reverso. Fijaos que esta parte derecha es el reverso de la de antes. Fijaos también en que el reverso de la palabra inicial se obtiene concatenando en orden inverso los reversos de cada una de estas subpalabras. Esto concluye la demostración. Los lenguajes incontextuales también están cerrados por imagen de morfismo, o también llamado por morfismo directo. Es decir, que si hay una gramática para un lenguaje, entonces también existe una para su lenguaje imagen por cualquier morfismo. La gramática imagen se obtiene simplemente manteniendo las mismas reglas que teníamos antes, pero aplicando el morfismo a sus partes derechas. Aquí se entiende que las variables que aparezcan en la parte derecha no quedan modificadas por aplicación del morfismo. Dicho de otro modo, la definición del morfismo queda extendida a variables como la función identidad. La justificación de que esta transformación funciona es muy similar al caso del reverso y queda como ejercicio.